Hola, muy buenas. Yo soy María Berbara, soy profesora de Historia del Arte de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y colaboro con compañeros de UNIAN desde hace muchos años. En este momento soy una de las editoras invitadas de H-Art, donde estamos produciendo un número especial sobre artes amazónicos. Bueno, o sea, mi especialidad, yo empecé trabajando con Renacimiento italiano. Desde ahí empecé a dedicarme al Renacimiento portugués y ahora trabajo mucho más con cuestiones de circulación de imágenes, de lenguajes artísticos entre Europa y las Américas, sobre todo lo que es actualmente el Brasil, ¿no? Lo que se observa es que realmente hasta hace poco tiempo eran dos campos historiográficos diferentes. Quien trabajaba con Renacimiento, como se solía decir, ahora se prefiere hablar en primera modernidad o modernidad temprana para referirse a ese periodo de los siglos XV, XVI, XVII, y los que trabajaban pues lo que se suele decir arte colonial. Se empezó a prestar mucha más atención para temas de historia global, historia del arte global, historias conectadas, y así empezar a pensar cómo estos eventos se relacionan históricamente. O sea, la expansión, la globalización, esa globalización que para algunos es la primera globalización realmente, con perdón de la repetición, global, porque otros momentos de globalización los hubo, pero de expansión europea del siglo XV, XVI, XVII, conecta el globo realmente, que paralelamente a ese interés renovado por ese campo de historia de renacimiento global, por así decir, o de una percepción de la modernidad temprana a partir de las historias conectadas. Se puede hablar también de una conexión académica. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, ese tipo de conexión sur-sur, por ejemplo, lo que estamos haciendo en H-Art, somos 3 editoras, una colombiana, una ecuatoriana, una brasilera, pues no se veía tanto hace unos años, más se veía académicos del sur global interactuando con europeos, con estadounidenses, pero también en los últimos años estamos tratando de actuar más desde el sur. Bueno, yo vengo trabajando desde hace unos años con la Francia Antártica, que es un intento fallido de ocupación colonial en lo que es actualmente Río de Janeiro, en el sureste de Brasil, en la costa sureste de Brasil. Se trató de una ocupación francesa patrocinada, porque los franceses intentaban llegar a la costa del actual Brasil desde el inicio del siglo XVI, a causa del pau-brasil, el palo de Brasil, que es la madera, pero esto fue un intento financiado por el rey o cofinanciado por el rey de ocupación de esa región, desafiando el Tratado de Tordesillas, que había determinado que la costa del actual Brasil pertenecía a Portugal. Y fue un intento fallido por muchas razones, me tardaría muchísimo en explicar, que ocurre por tanto en mitad del siglo XVI, concretamente entre 1555 y 1560 es la ocupación de la isla, después permanece un poquito más los franceses en esa región, pero lo que es interesante, o sea, si bien ese hecho no trae una consecuencia socioeconómica, histórica, o sea, los franceses vienen, van, los portugueses siguen, pero los franceses que van a la bahía de Guanabara, en lo que es el actual Río de Janeiro, algunos de ellos producen libros y esos libros se difunden y se reproducen y se reeditan y dan margen a la producción de un muy importante corpus iconográfico que representa sobre todo a los Tupinambá, que era la sociedad con la cual trataban ese grupo de franceses. Por tanto, los Tupinambá se convierten en figuras que pueblan el imaginario europeo, porque esas publicaciones francesas se transforman en auténticos bestsellers hacia el final del siglo XVI. Entonces, la imaginación, el imaginario de lo que son las Américas, es muy formado
por esas imágenes de tupíes, pero, y cabe aquí decir quizás que el Tupinambá no es un grupo que se autoidentifique en cuanto tal, es una identificación externa, ¿no? Colonial si quieres. Pero sí, entonces los Tupinambá pues de alguna manera se transforman casi que una parte por el todo para significar, para representar, para formar el imaginario europeo sobre lo que serían los habitantes del así llamado Nuevo Mundo. Hay muchos ejemplos, hay desde el iconográfico, o sea, desde atributos tupinambás o tupíes, plumarios, armas, arte corpórea, que viaja, que vas a ver no más solo en la zona que le corresponde, sino en otras partes de América. Y lo mismo vale para música, anotaciones de música tupí que también van a viajar, conceptos relacionados muchas veces a temas de canibalismo, de antropofagia, pero también, si se quiere, a la imagen de lo que vendría a ser el noble salvaje. Porque uno de los franceses que va a la Guanabara, Jean de Lery, escribe largamente sobre los tupinambás y los describe como, o sea, si bien condena actos de antropofagia, por ejemplo, de matrimonio entre tíos y sobrinas y otras actividades que desde el punto de vista europeo eran abominables, también los admira y los considera bajo muchos aspectos superiores inclusive a los europeos. Esa misma visión va a aparecer, por ejemplo, en Michel de Montaigne, el humanista francés, que va a escribir un ensayo, por hablar de un ejemplo, en realidad un ensayo sobre los caníbales y otro sobre la crueldad, en la cual va a relativizar la crueldad de los tupíes, a pesar de que no les llame tupíes, pero está hablando de ellos porque los conoce inclusive. Entonces existe ahí también un imaginario doble, eso de un lado los caníbales, los salvajes, pero de otro también los nobles, digamos, casi que el origen de esa visión idealizada, que también es peligrosa, porque es una imagen del indígena que puede ser inferior, puede ser superior, pero siempre es de alguna manera diferente, es de alguna manera otra. Bueno, eso tiene mucho que ver, de hecho, es el centro de mis temas de investigación actual, es cómo se imaginó la Amazonía, cómo se imaginó los trópicos americanos a falta de concepto mejor, porque el concepto de Amazonía como la imaginamos, como la pensamos hoy, es un concepto del siglo XIX. En aquel momento tampoco se podría hablar en trópico americano, por eso digo, a falta de expresión mejor, digamos el trópico americano, esa parte del continente que es súper abundante, que es súper verde y que parece impenetrable, pero que de otro lado es porosa, es fluida, porque sus ríos permiten la comunicación. ¿Cómo se imagina esa región desde el siglo XVI y XVII? Pues de muchas maneras, hay muchos discursos, muchas narrativas que se van construyendo sobre lo que sería la región tropical, el trópico americano. En un principio, o sea, en una de esas vertientes, ¿no?, cartográficas, esa región siempre va a parecer verde, abundante, de una riqueza infinita, que es un concepto que es muy conveniente en un momento de protocapitalista, o sea, en un momento en que se está formando la idea de expansión, que va, no solo la expansión, pensamos la expansión colonial, la colonización, pero también el concepto clave del capitalismo, que es la idea de que todo tiene que expandir, todo tiene que crecer. O sea, si tú no creces, te mueres, ¿no? Entonces, la necesidad de imaginar un lugar que es tan rico, tan abundante, tan joven, tan eterno, que nunca va a perecer, que de ahí podemos quitar todo porque siempre se va a autorregenerar, es muy importante, ¿no? Nosotros que trabajamos en historia del arte y de la cultura, no siempre todo es tan pensado. A veces las ideas también responden a anhelos, a deseos, claro, a estructuras políticas, a agendas, pero también a imaginarios que se están formando, ¿no? Entonces vemos en muchos mapas
ya no solo ahí de la Amazonía, pero antes en el siglo XVI de la costa, después eso va a migrar más al centro del continente, que representan a indígenas siempre jóvenes, siempre fuertes, siempre dispuestos a trabajar, atléticos, vigorosos, y a una vegetación muy benevolente, siempre la caza es abundante, la fruta es abundante, los vegetales son abundantes y podemos extraer de ahí lo que queramos y siempre vamos a tener más. Entonces es un poco la idea de que no hay límites, no hay frontera y siempre podemos ir ahí y siempre podemos agarrar de ahí lo que necesitemos. Y esa es una idea que de alguna manera vive hasta el momento actual. Si nosotros pensamos hoy en día en cómo se dan, de dónde vienen los productos que nos mantienen, que mantienen nuestra sociedad moderna a flote, ¿no? Esos productos no vienen casi todos de zonas ricas en desarrollo humano, ¿no? Y ahí hay que pensar en la paradoja de la abundancia, ¿no? O sea, el hecho de que los lugares, las regiones del mundo que son más ricas en recursos naturales, casi nunca son también las más ricas en términos de desarrollo humano. ¿Por qué eso pasa? Ahí hay mucha gente, muchas mentes brillantes que se dedican actualmente a pensar en eso. Y ahí ya no estamos hablando solo del continente de Sudamérica, estamos hablando de África, estamos hablando del sureste asiático, zonas pobres, zonas en donde hay pobreza, mucha pobreza, donde la población no puede aprovechar la riqueza que adviene de esos productos, ¿no? Y al mismo tiempo un discurso, que es un discurso, en el caso de Brasil, se desarrolla ya en mediados de los años 50 del siglo XX, pero se fortalece mucho durante la dictadura militar de los años 1960, 1970, la idea de que la floresta, de que es necesario domar, domesticar, casi destruir la Amazonía para matarle el hambre a la gente. O sea, la Amazonía va a alimentar, pero para alimentar es necesario destruirla. Eso es un discurso que se hace muy fuerte en Brasil, ahora ya estoy hablando concretamente de Brasil, en la segunda mitad del siglo XX, y que renace, no está para nada superado. O sea, la idea de la agrofloresta, la idea de que para ser sostenible una floresta precisa mantenerse. O sea, si la destruyes, la destruyes, ¿no? Pero esa idea es una idea que va un poco en contramano del pensamiento hegemónico en estas mismas regiones muchas veces, ¿no? Entonces existe una conexión. Nosotros que trabajamos con cultura y con historia siempre estamos tratando de observar la larga duración de las cosas. Las mentalidades no surgen de la noche a la mañana, ¿no? Tienen raíces profundas. Como decía, hay muchas personas pensando ahora mismo por qué es así, cómo explicar esa paradoja, la paradoja de la abundancia. Pero lo que sí parece ser cierto es que existe una relación, en el caso americano, entre esta paradoja, si quieres, y la colonización, ¿no? Entonces, la colonización que va a enriquecer a Europa enormemente. Pero esa mentalidad precisa existir, necesita existir y existió antes y sigue viva hasta ahora. Bueno, nosotras estamos ahora a punto de terminar, estamos ya en los meses finales de nuestro proyecto Conectar la Frontera Amazónica, que es un proyecto co-coordinado por Carmen Fernández de la Universidad de San Francisco de Quito, Patricia Salamea, aquí de Uniandes, y por mí. Y es un proyecto financiado por la Fundación Getty, por una iniciativa que se llama Connecting Art Histories, que es justamente esa la idea, ¿no? De conectar sistemas de enseñanza y de producción de historia del arte en distintas partes del mundo. Y nosotras llevamos ya 3 años, fuimos a Ecuador, estuvimos en Quito, estuvimos en Sarayaku, estuvimos en otras partes de la Amazonía ecuatoriana, estuvimos en Belén, en Brasil, y ahora estamos aquí, nos vamos a Leticia y a Tabatinga. Y en ese ámbito hicimos una llamada para un dossier especial sobre arte amazónico. Y estamos en fase de finalización
Estamos muy contentas, muy orgullosas con el resultado que ya se podrá leer muy pronto. Esperamos que todos puedan disfrutar de su lectura. Y en cuanto al libro que preguntaste, mi proyecto actual de libro es exactamente sobre el concepto de juventud. O sea, otra cosa que vamos a leer muchas veces en las fuentes del siglo XVI y XVII es que los indígenas viven 100 años, 150 años, 200 años, que nunca se enferman, que nunca se les ve una caña, que nunca se les cae un diente. O sea, entonces es esa idea del indígena como una especie, otra vez, alguien que es profundamente diferente a nosotros. Y eso viene me parece a mí, pero por lo menos eso es lo que ahora, puede ser que, como estoy todavía en proceso, puede ser que eso cambie. Pero ahora mismo yo creo que existe un fuerte paralelo entre esa visión que tiene orígenes antiguos, o sea, esa idea de la juventud, del vivir muchos años, es una idea que está presente en muchos momentos de la tradición clásica inclusive. Pero revive muy fuertemente relatos de viaje, contrariando muchas veces la experiencia empírica, porque están escritos por personas que están ahí, que evidentemente pueden ver que no solo los indígenas no viven 150 años, sino que se están muriendo. O sea, la mortandad indígena en el siglo XVI es enorme a causa de efectos combinados, epidémicos, colonización, guerras, enfermedades, hambre, cambio climático, porque existe un cambio ambiental también. Por ejemplo, el palo de Brasil se destruye ya en el siglo XVI. Entonces, eso genera lo que a veces en inglés se denomina the great dying, o sea, la gran mortandad. Pero a la vez que eso pasa, de otro lado se habla en indígenas que viven 200 años y que nunca se les cae un diente, ¿no? Entonces, me parece a mí que ese topos de la eterna juventud, y que va a aparecer, por ejemplo, en el mito de la fuente de la juventud, que también aparece una y otra vez en relatos de viaje, que dicen que la gente, que los colonos la están buscando, que se tiran en cualquier lago porque puede ser este. Entonces, me parece que ese concepto convive con el otro de que hablamos, o sea, la idea de abundancia, la idea de que también los árboles y los frutos, nosotros vivimos en lugares, ¿no? de mucho verde, pero sabemos que no es así. Si quemas 1 metro cuadrado, no es que se genere mágicamente, claro que no. Pero la idea de vender un cuerpo que puede trabajar lo que sea sin envejecer, y acordémonos, la mano de obra indígena es fundamental en el proceso de extracción de materiales. Entonces, vender esa idea de un indígena que no envejece nunca y de esa vegetación que es siempre plena, me parece que son ideas que caminan par y paso, caminan de manos juntas. Y en ese sentido el concepto de juventud es fundamental en el ámbito colonial.